No me mire, cadete. ¿Quiere que le regale una fotografía mía, Calato? El cine cuando se inicia es básicamente una expresión popular, es un arte popular, ¿no? El cine empieza con la novedad de sorprender a la gente con la proyección de unas imágenes que parecían que eran reales y que se te venían encima, ¿no? O sea, siempre fue como al inicio como un espectáculo de feria. Y en la medida de lo posible he tratado de hacer películas sobre temas que siento más o menos cercanos, que yo siento que tengo un mínimo de autoridad como de poder tratarlos buscando su autenticidad. Entonces a mí me da un poco de pena que en los últimos años el cine se ha dividido mucho, ¿no? Entonces un cine muy de expresión personal, que se ve poco, que casi no tiene exhibición, que se ve sobre todo en festivales de cine o en círculos muy especializados de críticos de cine y el cine ya directamente comercial. Y justamente ese punto intermedio entre esas dos áreas tan diferentes es el cine que a mí me interesa más y que es el que yo intento hacer, ¿no? Uno siempre tiene por ahí pues, algunos sueños, ¿no? A mí me gustaría volver alguna vez al Festival de Cannes, por ejemplo, que estuve con un par de películas que vi hace muchos años. En realidad, objetivos específicos de cine no tengo. En realidad, lo único que me gustaría es poder seguir haciendo cine, que se ha vuelto muy difícil, cada vez más difícil porque ha cambiado mucho el público y a mí me gusta hacer películas que tengan como el de subo al público, ¿no? No es que haga películas para el público, pero sí me gusta que lo que hago pueda ser compartido y que pueda tener un sentido, especialmente por lo que yo interpreto que deben ser por lo menos mis películas, ¿no? Por seguir haciendo películas, ese sería, digamos, el objetivo que tengo en medio de todas estas dificultades que hay ahora, ¿no? La más difícil en filmar es la última, El corazón del lobo, la más difícil. Han habido películas difíciles, La boca del lobo siempre es difícil de filmar. Una película que yo hice que también fue muy difícil, fue Ojos que no ven, porque es una película que hicimos sin nada de dinero, solamente con la pura colaboración de los actores. Y es una película con muchas historias, 5 historias simultáneas sobre el tema de la corrupción. Si no la han visto, me gustaría que la vean. Me parece que ese sábado dan en la Alianza Francesa, eso hay mucho tiempo. Pero la más difícil es la última. ¿Por qué? Porque, claro, a la edad que yo tengo, más de 70 años, meterme a las montañas de Brain, en medio de la selva, con el clima, el calor, los insectos, los mosquitos y sobre todo, por encima de todo, digamos, subir, trepar cerros en medio de la montaña, que es todo el piso lleno de raíces, entonces con las lluvias te caes. Ha sido físicamente, digamos, muy exigente. Pensé en la última semana de sensación que estaba comenzando a tener como un estrés, ¿no? Me sentía mal todo el día, pero la pude terminar la película y luego ya me recuperé. Pero sí fue un desafío físico muy grande, El corazón del lobo, la película que se estrena estos días. Cuando veo el proceso de la preservación de la película, porque antiguamente yo era muy descuidado con el tema de ver qué iba a pasar con las películas en el futuro, entonces no me preocupaba de hacer copias y tener los materiales, conservar los negativos. He sido muy descuidado en eso y lo he pagado un poco caro porque hay algunas películas que se han perdido, ¿no? Por ejemplo, Puentes Inmorales se había perdido. Hemos encontrado una copia de exhibición de cine ya muy gastada, muy maltratada, y le hemos tratado de recuperar. Se ha recuperado a medias, o sea, hay una película pero con la calidad un poquito mala.
El caso de Muerto Magnate, que es un negativo que sí se perdió, ya no hay nada de la película. Pero con motivo de la preservación, que es un mecanismo que comenzó a aplicar el Ministerio de Cultura, DAFO, para recuperar películas antiguas, ahí sí he podido volver a ver películas, ¿no? Entonces lo que he hecho en algunas de ellas es cortar algunas escenas que no me gustaban. O sea, en el proceso de colorización y de digitalización, siempre como son aparatos digitales, tú puedes hacer pequeñas modificaciones, no muchas tampoco, ¿no? Pero sí se pueden hacer pequeñas cosas. Y en algunas películas, en Sin Compasión, Maruja Interna, algunas, he hecho unos pequeños cortes de escenas que particularmente me resultaban poco gratas, ¿no? Que me recordaba con mortificación. Pero rehacer una película entera, la verdad que no se me ocurre, no. Las cosas se hacen en su momento, corresponden a un determinado periodo de tu vida, de tu manera de ver las cosas, y es bueno que vayan quedando así, ¿no? Porque eso, reflejan lo que tú pensabas en determinado momento. A mí me parece bien interesante, por ejemplo, el caso de Corazón de Lobo en relación a La Boca del Lobo, ¿no? Como a través de casi 30 años que han ocurrido entre una y otra, ahí se establece un diálogo. Y eso, al margen, digamos, de lo que es, lo he tomado más claramente a conciencia, porque hace un par de días hay una persona que hace los spots de publicidad de la película y se le ocurre hacer una mixtura que está dando vuelta por ahí por las redes sociales. Una mixtura, mitad de la pantalla de escenas de La Boca del Lobo, mitad de la pantalla de escenas del Corazón del Lobo, y hay escenas que son muy parecidas, hay escenas que son muy similares, es interesante. Pero bueno, son, fíjate, dos miradas bien diferentes del mismo tema, ¿no? Y como sorpresa, yo diría que el protagonista del Corazón del Lobo, el chico, Víctor Acurio. Porque, a ver, para esta película, para El Corazón del Lobo, yo necesitaba rostros poco conocidos, porque del mundo un poco desconocido de Sendero, entonces no quería que se significara alguna cara conocida de la televisión o del teatro. Le quitaba, digamos, ese puntito documental que yo quería que tuviera eso, ¿no? Entonces me traje una cantidad de actores, una empresa que hace casting, que me dio mucho ese dicho paso, actores que yo no conocía, rostros nuevos, actores y actrices. Y me quedé sorprendido de la cantidad de chicas y chicos que no han tenido oportunidades, no han aparecido y con un talento muy grande. Y mientras hacía todas estas entrevistas y estas cosas de casting, al único que yo conocía bien era a ese chico Víctor Acurio, porque él había trabajado en Willard Pirja. Y entonces yo lo había visto de niñito, y cuando me sugirieron su nombre dije, perfecto, me parece bien, ¿no? Porque había crecido y además tenía una edad un poco indeterminada. Víctor me podía hacer el papel tanto del chico que tenía 16, 17 años, cuando tenía 20, 21, qué sé yo, porque transcurren 10 años el personaje. Entonces, en los ensayos, en las lecturas y en los castings, yo me empecé a asustar, me empecé a preocupar, porque no veía en él una respuesta tan clara a las cosas que yo pretendía, ¿no? Me parecía que él estaba como un poco sorprendido, estaba como un poco cohibido quizás. Pero de pronto, cuando empezamos a rodar la película, apareció el auténtico Víctor, ¿no? Un actor que tiene un potencial tremendo, y me sorprendió muchísimo. Especialmente hay una escena al final de la película en la cual se entrevista con un militar encargado de los que quieren, de los senderistas que quieren aplicar a la ley de arrepentimiento. Esa escena estaba tan bien Víctor que prácticamente toda la escena está sobre su rostro. Vemos muy poco a la persona que habla con él, porque era tan potente. Él expresa mucha verdad. O sea, tú lo ves y no parece que está actuando, parece que estuviera viviendo el momento. Muy impresionante. Ese es uno de los que me sorprendió. Seguramente que entre tantas películas que he hecho,
Hay algunos actores que también me han impresionado mucho, me han sorprendido, ¿no? Pero tal vez la cercanía del Corazón de Lobo, que la tengo tan próxima, me ha hecho inmediatamente saltar al rostro de Víctor Arculeo. Bueno, mira, en mi cine, en mis películas, tiene una gran relevancia la literatura. O sea, yo he hecho muchas películas basándome en algunos cuentos, en algunas novelas. O sea que, claro que sí para mí sí es importante. Pero como el cine es un área que se puede abordar de tan diferentes puntos de vista, habrán cineastas para los cuales la literatura siempre te lleva a la narración, ¿no? O sea, tú vas a contar algo. El cine de hoy, en muchos casos, este cine nuevo que se hace, ni siquiera cuenta una historia, sino que de repente son desde los momentos, ¿no? Un cine muy minimalista, que es lo que se está haciendo mucho ahora en la gente joven. Pero en el caso de mi película sí, porque a mí sí me gusta contar historias y me gusta que me cuenten historias. Yo soy un lector apasionado de la narrativa. Entonces sí es muy importante. Ahora, uno se puede acercar de muy diferentes maneras, y eso ha sido mi caso, a adaptar un libro, ¿no? Por ejemplo, hay adaptaciones que son muy fieles. Por ejemplo, La ciudad de los perros es una adaptación muy fiel. Es una novela que me marcó, ¿no? Una novela muy importante para mí, para mi vida en general, porque fue la primera novela que yo leí peruana, que inmediatamente me mostró que la literatura, que las novelas no eran solamente las novelas que me daba mi padre, que era un gran lector, y novelas que transcurrían en otros mundos, en otras épocas, sino que la literatura también era las calles que yo conocía, los problemas que yo vivía como estudiante, porque yo era estudiante cuando la leí. O sea, sentí la literatura muy cercana, ¿no? Muy próxima en mi vida. Y eso cambió totalmente mi vida. Entonces, es una novela que yo le tenía mucho aprecio, mucha admiración. Y cuando tuve la oportunidad de acercarme a Mario Vargas Llosa y plantearle la posibilidad de hacer la adaptación, él me dijo que yo con mucho temor, ¿no? Porque una novela internacional con los, derechos de publicación, de adaptación muy caros, o sea, imposible para un país como el Perú, pero él me dijo algo que me animó mucho. Me dijo, esta es una novela que yo quiero que se haga en el Perú, porque es una novela sobre el Perú, y si no se hace acá, hay muchas cosas que tienen una gran relevancia en el libro y que se perderían. Y eso me ayudó mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de esa novela, yo he sido muy respetuoso. En el caso de otros libros, a lo mejor he tomado algún trozo, alguna zona del libro o me ha servido como inspiración. Por ejemplo, en Bajo la piel, nosotros nos inspiramos en una novela norteamericana que no podíamos adaptar porque no había forma de comprar los derechos, pero fue como el punto de partida, ¿no? Fue la chispa que encendió el proyecto, y esa fue Bajo la piel, una novela de Jim Thompson que se llama El asesino dentro de mí. Que es, claro, toda la película y la novela no se parece en nada ya, pero digamos fue una chispa de inspiración, otra forma de acercarse, digamos, a hacer una adaptación. O por ejemplo en el caso de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que dice Sin compasión, es una adaptación de la novela de Dostoyevsky muy textual en todo lo que son sus diálogos, ¿no? Debe ser la única película peruana en la cual, digamos, el realismo de los diálogos no tiene nada que ver con formas particulares peruanas de hablar, meter un carajo, una lisura, eso no hay. Son todos los textos lineales de la novela. Y sin embargo, todo el universo de la película visual y la relación de los personajes unos con otros es totalmente peruano, ¿no? Entonces, diferentes formas de adaptar. ¿Qué novela me gustaría adaptar? Mira, hay un escritor brasileño, Rubén Fonseca, escritor de muchos relatos cortos y de novelas, que soy muy admirador vengo leyendo muchos libros de él y he adaptado 2 cuentos de Rubén Fonseca para un largometraje. Los he amalgamado y ha salido un proyecto que a mí me parece muy interesante, que me conecta con una película que desde hace muchos años que se llama Caídos del cielo, por su humor negro que tiene, que esa película tenía eso. Pero es un proyecto que estoy detrás de él para hacerlo desde hace varios años, como 5 o 6 años, pero no consigo la financiación para hacerlo.
pero ese me gustaría, ese es una que se llama, el proyecto se llama Cautivos y son, como digo, 2 cuentos de Rubén Fonseca. ¿Qué otra cosa me gustaría? Me gustaría, por ejemplo, adaptar La Guerra del Fin del Mundo, pero no para el cine, sino para hacerlo una miniserie. La Guerra del Fin del Mundo de ellos. Es una película para streaming, digamos, pero de una gran ambición y de un gran presupuesto que no sé si se podrá conseguir. Pero ese es un proyecto que me parece muy atractivo. Pero en el corto plazo, estas adaptaciones de Rubén Fonseca, ¿no? que no logro financiar, pero es una película muy sencilla de producción. Me presento año a año a los concursos de DAFO y lamentablemente no consigo la ayuda. A ver, ya, seguiré todos los años de hacer salvos. Mira, yo hice esta película porque mi motivación principal fue que hace bastante tiempo, bastantes años, después de unos años que había transcurrido desde que hice El Abuelo, yo tenía la impresión de que había tenido, digamos, una mirada de lo que fue el conflicto interno, pero desde el punto de vista de los uniformados, ¿no? Y me parece que era importante, en esa época Sendero era como un fantasma, no se veía mucho de él, y eso fue lo que yo presenté en La Boca del Lobo, ¿no? Pero me pareció que debía intentar mirar desde el otro lado, ¿no? Conocer un poco, no ya de los informados, sino de los senderistas. Entonces he estado tratando de encontrar un proyecto, sea a partir de un hecho real, o sea alguna novela, o algún testimonio, en fin, algo, hasta que llegó a mis manos, varios libros, pero digamos el último que llegó fue El miedo del lobo, que es un libro de Carlos Enrique Freire, que yo lo he adaptado, es la base del Corazón del Lobo. ¿Por qué? Porque es la historia de un niño que vive 10 años dentro de Sendero. Entonces, es basado en su historia real. Me pareció muy interesante porque yo lo que quería era conocer un poco desde adentro cómo era el movimiento diario de ellos, cómo eran las relaciones interpersonales entre los propios senderistas, cómo eran las relaciones de poder entre los jefes senderistas y la tropa, digamos, senderista, ¿no? Y todo eso está, o parte de eso, digamos, está en ese relato de lo que él vivió. Entonces, como es una cosa real y como era un mundo desconocido, me fié mucho de lo que cuenta en el libro, conversé después con el personaje y me pareció que era la forma de llegar a descubrir un poco ese mundo que yo no había podido tratar sobre el tema, ¿no? Entonces ya ahora estoy un poco más tranquilo de haber visto esa etapa de violencia en el Perú desde perspectivas diferentes y esa creo que ha sido la motivación principal, ¿no? Mira, hemos hecho el esfuerzo, en lo personal, he hecho el esfuerzo de hacer una película muy sencilla para que pudiera ser vista por mucha gente. Es una película, cuando digo muy sencilla me refiero a que la película estaba planteada originalmente con flashbacks, ¿no? Con idas y vueltas en el tiempo, y al final decidí hacer una película mucho más llana en la edición y contar la historia de una manera muy sencilla como para que pueda ser una película que represente un cine popular en el sentido de que pueda ser visto por mucha gente. Y hemos conseguido una serie de apoyos que nos permiten haber hecho un lanzamiento publicitario mayor que el que normalmente se hace, porque es muy caro lanzar una película, hacer la promoción de la película en Perú. Pero como es un tema que hay mucha gente interesada, digamos, en que no se olvide lo que pasó con Sendero y lo que fue Sendero, hemos tenido buena recepción y hemos podido colocar bastante presencia de la película previo al estreno. ¿Para qué? Para que la película pueda ser vista por la mayor cantidad de gente, no por el tema de la inversión o de la parte económica, sino fundamentalmente para que el mensaje que está detrás de nuestro objetivo con la película pueda ser visto especialmente por la gente joven que no vivió esa etapa y que pudiera tener a lo mejor una mirada romantizada de lo que fue este movimiento terrorista que tanto daño hizo. Bueno, el principal obstáculo para eso es los costos de producción, ¿no? Porque claro, ahí no solamente te enfrentas con
con la producción de una película, digamos, común, sino que además se deja agregar de todo lo que tiene que ver con la ambientación, los vestuarios, en fin. Agregas un elemento, digamos, a los presupuestos que son exiguos en el Perú. Ese es un primer obstáculo. Y el segundo es que no estoy tan interesado, yo en lo personal, de trabajar sobre esos temas. Prefiero trabajar con temas que son un poco más contemporáneos, que son los que yo puedo conocer y sobre los cuales yo puedo tener un punto de vista un poco más claro, ¿no? Y en la medida de lo posible he tratado de hacer películas sobre temas que siento más o menos cercanos, que yo siento que tengo un mínimo de autoridad como para poder tratarlos buscando su autenticidad. Por ejemplo, yo difícilmente hago una película sobre el mundo andino porque no es la cultura que yo manejo mejor, que yo conozco más. O en el caso, por ejemplo, de esa última película, que hay una parte importante que es en el mundo amazónico, oceánica, he partido en un vidrio de una novela porque no es un mundo que yo conozca bien, entonces me tienen que digamos, apoyar, ¿no?, en el trabajo literario del autor original de la novela. Esos serían, digamos, los obstáculos. Bueno, el cine regional ha alcanzado un nivel de desarrollo bien interesante en los últimos años acá en el Perú. Es un cine que expresa, a partir de lo que es la democratización de poder hacer películas. Antes era muy difícil hacer cine porque se necesitaban equipos muy costosos, era muy caro, mucho más caro de lo que es ahora, porque se trabajaba con material fílmico, ya solamente el material, solamente los rollos de película eran carísimos. Entonces ahora no, ahora hay mucha más facilidad porque todo es digital, ¿verdad? Pero eso ha permitido que haya la aparición de muchísimos directores en el interior del país. Y ese es el cine regional. Se está produciendo bastante. Le falta al cine regional poder llegar a los cines de Lima y llegar eventualmente las películas, ¿no? No tiene una frecuencia constante, tal vez porque los temas y los tratamientos son precisamente por eso muy particulares y regionales, pero sí tienen su estreno en sus lugares y sí tienen bastante apoyo del público en los lugares donde se rueda. Aparte de eso, sí han surgido algunos cineastas regionales que tienen una dimensión nacional, internacional inclusive, ¿no? Algunos directores regionales han alcanzado un nivel de expresión muy alto y son muy relevantes y enriquecen mucho en general el panorama del cine peruano. Ahora, en relación al cine, digamos, que se hace más en Lima y que tiene más posibilidades de estrenarse en los cines, ¿no? En ese sentido, es mucho menos interesante ese cine. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que se hace son películas de puro entretenimiento, comedias, ¿no? Solamente películas de pasar el tiempo, pero como expresión, digamos, artística, como lectura que nos puede abrir un poco los ojos sobre lo que pasa en el país, o que sea reveladora de culturas que a lo mejor no tenemos tan cerca y que es bueno conocerlas. El cine regional sí tiene una dimensión mayor. Evidentemente hay cineastas también en Lima y en la costa que tienen una gran relevancia, ¿no? Hay toda una generación nueva, muy buena. Pero últimamente hay como una tendencia a hacer películas que llevan público a partir de hacer un cine que es de puro simple entretenimiento. Y eso, sin duda, el cine es parte de eso, pero por lo menos en mi caso, por ejemplo, yo intento hacer películas que pudieran tener un cierto nivel de entretenimiento, pero que también tengan un mensaje, una lectura que vaya más allá simplemente de pasar un momento en una sala de cine. A ver, la primera legislación importante fue la que impulsó en el gobierno de Velasco un grupo de gente que encabezaba por Armando Robles, que fue como el autor de esa primera etapa, y esa es la persona a la cual nosotros todos los cineastas tenemos que agradecer, en particular yo, porque justamente fue a partir de esa ley que yo empecé a hacer películas. Esa primera ley tenía un problema, o sea, tenía
Una cosa que era muy positiva para los cineastas, que era que uno tenía exhibición obligatoria. O sea, tú tenías una película y ibas y la exhibías en el cine no podía decirte que no. No podía ni exhibir tu película, tenías como una ley que te respaldaba la exhibición. Eso, claro, en su momento fue motivo de mucho abuso del cineasta, porque de pronto tú llegabas al cine y no hacías nada de publicidad, entonces el cine terminaba sintiéndose obligado a hacer una película que le hacía perder dinero, porque el cine también tiene sus costos, tiene sus empleados, en fin, etc. Entonces no había un punto de equilibrio ahí, pero sí fue muy positivo para el cine peruano, sobre todo también por la decisión de los cortometrajes, que también eran obligatorios. Entonces eso generó mucha industria en su momento, ¿no? Durante el gobierno de Velasco se corta totalmente la ley de cine y se produce un fenómeno muy fuerte, muy doloroso para los cineastas, porque habíamos hecho muchos cortos, por ejemplo, que estaban a mitad de camino y de repente ya no tenían dónde exhibirlos y muchas empresas quebraron. Fue traumático ese momento. Y luego después han venido una serie de acciones en las cuales he intervenido yo un poco con otros cineastas, tratando de buscar fórmulas para financiar, ¿no? Conseguir fórmulas de financiamiento del cine. Leyes parciales que no son leyes generales de cinematografía, que no ven todo el espectro, sino solamente y fundamentalmente el tema del financiamiento, ayudas para poder hacer cine. Y eso venía funcionando bien, aceptablemente, en el sentido de compararlo con lo que teníamos antes, no teníamos nada. Pero el Perú es uno de los países que tiene menos apoyo en cuanto a ayudas para el financiamiento de películas de toda América Latina. En Perú los montos que se entregan son muy bajos. Aún así tenemos algo, ¿no? En un momento determinado prácticamente no había nada. En ese sentido sí es rescatable. Ahora, la ley que llama la ley Tudela lo que hace es generar algunos recortes, por otro lado amplía algunos beneficios, pero tiene un problema muy grande, que es el problema de que hay un artículo que podría generar censura. Y eso sí no hemos tenido nunca en el cine peruano. Yo recuerdo que en la época de Alan García, La Voz que luego estuvo a punto de ser, de suspender su exhibición, pero en ese momento, en un momento tan complejo y tan difícil para el país, que el año 89, ni en ese momento hubo la convicción de que tenía que haber libertad y no hubo censura. Y en cambio, en este proyecto de ley sí hay una censura. Hay una censura a proyectos de determinadas características que son además muy generales, ¿no? Entonces eso se presta a que hay algo peligroso ahí. Ese es un tema, ¿no? Después hay algunas otras situaciones en esa ley que no son de todo favorables y hay otras que sí, ¿no? Una ley, digamos, muy peligrosa y que además ha sido hecha, desgraciadamente, sin la participación activa de la gente de cine o de gente especializada en la materia. Sino que ha salido, como salen muchas cosas del actual Congreso, porque de repente, pues, o bien hay algún interés, que no creo que sea en este caso, algún interés particular, ¿no? Algún interés oscuro, o simplemente para generar una ley que promueva imagen, ¿no? Que sea motivo de que se discuta y al discutirse el congresista tenga oportunidad de aparecer en los medios, ¿no? Ese tipo de cosas. Yo creo que por ahí, porque si hubiera una real preocupación por ayudar al cine peruano y por generar un marco legal realmente positivo, tendría que convocarse a la gente de cine para poderlo hacer. No solamente para que se den todos los beneficios para los cineastas, sino en general para tener un marco que tenga un cierto equilibrio, ¿no? Ni tan extremo como fue al comienzo, como digo, en la primera ley de cine, la 19.327 famosa, ni tampoco lo que tenemos hoy, que es insuficiente. Me parece el punto de partida. Lo que más me gusta al hacer una película. Un ojo al mundo. Independientemente de que sea taquillera. No es necesario, desgraciadamente, muy burocrático.
Pena. Pena sobre todo porque un país con tantas posibilidades y verlo en una situación de está, ¿no? Por el manejo de la gente, los políticos, en fin, que son al final representativos de la gente, ¿no? Pero da mucha pena ver el Perú como está. Una vez pendiente.